Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lo Bruto, porque bueno, pues finalmente es el tema del día, elecciones en Estados Unidos, parejo hasta más no poder, ¿no? Es increíble cómo están las encuestas, pero bueno, pues hagamos un análisis, Giuseppe. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Ricardo, a ti, a todas y todos los que nos ven en TV WAP. Efectivamente, son las elecciones más reñidas y creo que de este siglo, y si no es de la historia de los Estados Unidos. Ayer hubo los últimos comicios de Trump y de Kamala Harris en Pensilvania, este estado que va a ser clave, uno de los 7 estados bisagras donde se puede decidir la elección del próximo presidente de los Estados Unidos. Y efectivamente hay un clima de tensión, de nerviosismo, de polarización. Los exit poll todavía no pueden decir quién ha ganado. Acordémonos que ya 75 millones de personas han votado. Entonces, es la situación muy compleja. No solo se vota por la presidencia de los Estados Unidos, se vota también por el Congreso de los Estados Unidos, algunos escaños del Senado, se vota por 11 gobernaturas y por algunos referéndums, entre los más importantes el tema del aborto. Wow, pues sí, interesante. Y además creo que lo que hay que empezar a ver, porque supongo que es lo que va a suceder, Giuseppe, es analizar estos escenarios, ¿no? A ver, va a ser muy complicado que se dé un resultado claro el día de hoy, sino más bien cuál es la posibilidad de estos escenarios, es decir, en caso de un empate o de cómo es digamos, legalmente en Estados Unidos, qué sucede si hay una cierta cantidad o un porcentaje menor de diferencia, como sucede en México. ¿Cuáles son los escenarios que tú observas, Giuseppe? Efectivamente, hay que hacer primero el escenario, digamos, radical, digamos, es que se llegue a una determinación de la Suprema Corte. Pasó solamente en el año 2000, cuando se dio por ganador a George W. Bush frente al candidato demócrata Al Gore, en ese entonces vicepresidente de los Estados Unidos. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, de 2020 a 2024, en esos 4 años, los resultados en todos los estados han tenido mayor celeridad. Aunque es verdad que es imposible, yo creo que esta noche vamos a tener el ganador o la ganadora por lo menos de la presidencia de los Estados Unidos. Van a pasar días, acuérdense que en cada estado las reglas son distintas. Hay votos por correo. Por ejemplo, le doy un dato: en Pensilvania tuvo que intervenir también la Corte, la Suprema Corte, para hacer valer, por ejemplo, el voto de los que votan por correo, por ejemplo. Cada estado tiene más o menos restricciones, y se deriva también de su posición más o menos conservador o más o menos progresista. Es un sistema muy complejo lo de los Estados Unidos, se necesitan 270 grandes electores. En este momento lo que los sondeos arrojan es que Kamala Harris puede tener el voto popular, pero esto no significa Claro. que tenga la mayoría de los 270 electores. Está totalmente en juego la disputa, y los 7 estados bisagras, sobre todo Pensilvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, van a ser fundamentales para ver quién gana. Por un solo voto se llevan todo el botín de votos de ese gran colegio electoral. Es un sistema muy complejo, antiguo, que creo yo, lo he dicho en otras ocasiones, necesita ser reformado. Claro. Oye, además, no me puedo imaginar la tensión y ya los preparativos de los equipos legales de cada uno de los candidatos, ¿no? Es decir, Wow. ellos ya están observando estos escenarios, obviamente, y la guerra jurídica se ve que va a estar tremenda, ¿no? No solamente guerra jurídica, había una noticia en el New York Times en español, por ejemplo, sobre los grupos de Telegram que incitan a la violencia. Hay distintos grupos donde, digamos, fomentan esta forma de ir en la calle, protestar, diciendo que está en juego la democracia, y los trampistas están en pie de guerra. Se puede repetir lo del 6 de enero de 2020, cuando hubo el ataque al Exacto. Capitolio. Es muy grave la situación, hay una inestabilidad, y creo que, bueno, las instituciones de los mismos Estados Unidos van a tener que aguantar esa enorme tensión que hoy viviremos o en los próximos días, hasta que se defina la nueva presidenta. También es importante señalar que, si es verdad que a lo largo de este siglo quien ha ganado la presidencia se ha llevado el Congreso,
Sin embargo, creo que esta vez va a ser más difícil porque en este momento el Congreso está bajo el liderazgo, digamos, demócrata, pero está complejo, de verdad. Los mismos sondeos entre los diputados, ¿eh? Y en las tres, cuatro senadurías que están en juego, un poco más, no me acuerdo el número exacto que están en juego, también, que en este momento el Senado está bajo, digamos, mayoría de republicana, ponen en, digamos, también en evidencia este empate, salvo algunos casos en especial, pero está muy complejo la situación. Sí. Oye, bueno, eso también es interesante, ¿no? La movilización o la presión que habrá por parte de los seguidores de cada uno de los candidatos, pero pues tenemos antecedentes muy claros de, pues sí, de cierta violencia, podríamos decirlo. Lo observamos en la elección pasada. Y además creo que eso también es un detonante hacia dónde se puede ir la situación, ¿no? Sí, claro, ya lo hemos vivido en el 2020. Ha habido bastante tensión por parte de los republicanos, de los trampistas. A mí lo que me preocupa en lo personal es, digamos, este asalto que puede haber a las instituciones claves que determinan, por ejemplo, la victoria, determinarán de no solamente de la presidencia, sino de las gobernaturas, de los congresistas, de los senadores. Es complejo, hay elementos también raciales en todo ello en los estados del sur. Me llamaba mucho la atención, como por ejemplo, no sé si viste en Nevada, ayer estuvieron los Tigres del Norte cantando, Cristina Aguilera. Se está haciendo mucho énfasis por parte de los demócratas sobre el voto latino, porque también ha habido muchas amenazas por parte de Trump hacia México y los latinos. Las últimas se ponen un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas. Sin embargo, te doy un dato, por ejemplo, con Texas, nosotros me parece que estamos exportando alrededor de 130 mil millones de dólares al año, solamente México con Texas. Imagínate que va a implicar para las empresas tejanas, digamos, un arancel de este nivel. Creo que Trump quiere aumentar el nivel de tensión en todos los ámbitos. Yo creo que, aunque no estoy muy de acuerdo en algunas políticas de política exterior de los demócratas, pero creo que para México, para el mundo, estaría mejor que ganara Kamala Harris. Digamos, es la única opción Sí, que tenemos. sí, sin duda alguna, ¿eh? Sin duda. Creo que en eso coincidimos, pues todos los que estamos de este lado, ¿no? Sí, así es, así es. Prendemos las veladoras porque si no se va a convertir en, sí, en algo impredecible, que también ese es el tema de Trump, ¿no? Que, digamos, no es, bueno, sí es claro en su perspectiva, pero no en los hechos que puede llegar a darse dentro de su posible gobierno, porque son jaloneos muy sorpresivos los que se pueden dar y eso es lo que causa mayor crisis, tanto económica, social, Claro. bilateral, y eso es algo que, sí, digamos, le podría afectar mucho a nuestro país, ¿no? Totalmente. Y no solo eso, que es fundamental, la crisis que puede afectar México, otros países en el mundo, la relación con Europa, los distintos conflictos también que hay a lo largo y ancho del mundo. Yo espero que, por ejemplo, el Partido Demócrata pueda retomar un poco una reflexión en torno a distintas guerras como en el Oriente Medio, por ejemplo. Pero hay también otro tema, Ricardo, que me preocupa, es el lenguaje violento por parte, por ejemplo, de los republicanos consideran, por ejemplo, lo digo aquí, perdón, el utilizo de la palabra, a Kamala Harris una prostituta, una basura. Es increíble la manera en la cual, por ejemplo, Vance, que es el candidato a vicepresidente de Trump, utiliza términos de ese nivel en una contienda electoral. Me parece que se perdió, digamos, esta forma, digamos, de respeto hacia el otro en una contienda electoral. La polarización va mucho más allá de una polarización que puede haber política. Ya estamos entrando en otro Sí, tema, en otro aspecto que es peligroso. sí, 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 sí. Y bueno, lo mismo sucede con las referencias hacia Puerto Rico o lo mismo hacia Así los es. mexicanos, ¿no? Sí, Digo que la perspectiva racial es muy importante y por eso algunos medios el día de hoy, bueno, pues el voto latino y el voto de las mujeres fundamental para que se pueda dar una elección a favor de claro. Kamala Harris, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, que es fundamental en algunos Sí, estados donde el aborto había sido quitado como derecho, que va a estar en la boleta igual para si está a favor. Por ejemplo, en Arizona,
Eso va a poder tener un impacto importante en la elección. Aunque otro tema que estaba leyendo, Ricardo, que me preocupa es el voto disyunto. Es decir, muchas personas pueden votar, por ejemplo, a favor del aborto, pero por Trump, por ejemplo. Había un Sí, análisis claro. sobre eso. Es muy complejo y no sé qué vaya a pasar, la verdad. Nadie tiene la bola de vidrio. Creo que esta noche muchos quieran estar viendo las noticias de lo que sucederá. A lo mejor tendremos los resultados de algunas gobernaturas, de más o menos cómo va el Congreso y los escaños del Senado que se ponen en elección, pero en cuanto a la presidencia va a estar difícil poder ir ver. Les aconsejo ahí en el New York Times en español, la llaman la aguja de la elección, donde hay todo un sistema estadístico probabilístico con una serie de información que va recopilando que pueda señalar más o menos hacia dónde va digamos, la elección de la presidencia de los Estados Unidos. Eso me parece un ejercicio muy importante que hacen distintos estadísticos y matemáticos, digamos, de Estados Unidos, que puede ayudar a ver más o menos cómo va la elección. Pero sí es compleja la situación. Sin duda alguna. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué resultados se dan el día de hoy. Y si tenemos alguna coyuntura complicada, pues te echamos ahí una llamada para que nos expliques qué es lo que está sucediendo. Giuseppe, muchas Claro que gracias. Te sí. mando un gran abrazo. Igual, un abrazo desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y que tengan un excelente día. Abrazo. Bueno, pues ahí está la voz del doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Y pues aprovechamos para mandarle un gran abrazo a toda su comunidad.